tal? El gusto de saludarles en una nueva entrega de Perspectiva Real. Para dialogar en esta ocasión con Mario Vergara, a quien le agradecemos su presencia en Perspectiva. Un gusto estar nuevamente con usted, Enríquez, y lo felicito por retomar esta sana costumbre, ¿no?, de buenos diálogos con los tiempos que la política necesita en un programa serio como es este. Le agradezco mucho sus palabras. Mario Vergara, dije a secos porque empezamos economista, contador, profesor. ¿Sigue ejerciendo la docencia en la universidad? Sí, ya menos porque hay una incompatibilidad siendo senador por la Constitución de que no puedo ejercer otro cargo público como sería el de la universidad. Doy algún curso de los que se gestionan en el derecho privado, digamos, en la Universidad de la República, pero a través de las fundaciones, ¿verdad? Así que bueno, con menos intensidad, pero sí, el contacto con los estudiantes en general es muy, muy gratificante. Estamos hablando con un grado 5, y eso Sí. significa que algún background hay, ¿no? Sí, hace casi 30 años que estamos dando clases. Ministro de Economía, subsecretario, presidente del Banco Central. ¿Qué le ha Tuve el dejado privilegio todo de estar en los equipos económicos de los gobiernos del Frente Amplio, al llamado de Danilo en su momento, allá en el 2005, para ser su viceministro, ¿no?, su subsecretario por 3 años y medio. Y después fui presidente del Banco Central. Yo conocía ya el Banco Central porque era funcionario del banco durante 5 años. Fui ministro de Economía 1 año y pico y volví a la presidencia del banco 3 años y medio. Casi, bueno, 13 años, casi 13 años y medio en los equipos económicos de los gobiernos del Frente, que vuelvo a decir, para mí es un orgullo, un privilegio. Creemos haber estado a la altura de lo que las situaciones demandaban en cuanto a contribuir con la gestión macroeconómica y contribuir también con todo el cúmulo de reformas estructurales que se hicieron en los gobiernos del Frente, sobre todo en el primer y segundo gobierno. Y bueno, dejé la gestión de gobierno a fines del 2018 ya de cara a la elección de 2019. Claro. Y ahora precandidato Así a la es. presidencia por el Frente Amplio. Vamos a hablar de la parte política más adelante. Pero en esos tiempos del gobierno del Frente, porque claro, uno mira hacia atrás. Han pasado años, Han ¿eh? pasado tiempo, ¿no? Hemos hablado mucho en aquellos momentos. Claro. IRPF no existía. Claro, la reforma tributaria se hizo en 2006, claro. Mira, yo tenía una experiencia de gobierno, de gestión de gobierno previa, y que siempre me gusta recordarla porque estoy muy agradecido de esa experiencia. Yo aprendí mucho, que fue durante el gobierno de Jorge Valle, en el primer directorio, o sea, cuando se creó la Unidad Reguladora de Comunicaciones, la ORSEC. Yo aprendí mucho de gestión pública, aprendí mucho de un montón de cuestiones burocráticas y demás, en el contexto de lo que es gestionar las políticas, en ese caso de telecomunicaciones, y el organismo, que son dos cosas diferentes y necesarias las dos. Por lo tanto, tuve la suerte de llegar a los gobiernos del Frente en ese lugar de la subsecretaría del Ministerio de Economía, con esa experiencia de 4 años de gestión pública, que creo que también me ayudaron enormemente. Y ese primer periodo, esos 3 años y medio que estuvimos con Danilo, con Fernando Lorenzo, con todo un equipo, yo creo que son irrepetibles. Los primeros años del gobierno del Frente son irrepetibles, tuvieron una intensidad enorme y fue un aprendizaje enorme. Ahí se hicieron un cúmulo muy grande de reformas. Las más salientes, sí, la reforma tributaria, la reforma del sistema de salud, en el sistema de vivienda, en las políticas sociales, la creación del MIDES y todo el cúmulo de políticas sociales, los cambios sustanciales en las relaciones laborales, en fin, en los mercados, ¿no?, lo que fue la promoción de inversiones, la ley de bancarrota, la ley de competencia, en el sistema financiero. Veníamos de una crisis en donde el epicentro de los problemas estuvo en el sector bancario y bueno, la reforma del Banco Central, la reforma de las reglas de juego en el sistema financiero, o sea, en muchísimas áreas hubo reformas importantes, hubo reformas jubilatorias
en la caja policial, la caja bancaria, después más adelante la caja notarial, finalmente en 2019, ahí yo ya no estaba en el gobierno, la de la caja militar. O sea, fue un recorrido por un montón de áreas, y me estoy olvidando seguramente, de reformas importantes en los que participamos y bueno, y hemos aprendido. ¿Y eso le ha dado la experiencia o se siente con la experiencia necesaria como para enfrentar o tentar a un cargo como la presidencia de la República? Yo, sumando las dos etapas, estuve 5 años en las jerarquías, digamos, del Ministerio de Economía, y por el Ministerio de Economía, por una razón o por otra, pasa todo. Todo requiere recursos, todo requiere debate, fijación de prioridades que se dan en la órbita del gobierno, pero que Economía tiene que implementar. Y en aquella época, sobre todo, creo que ayudábamos bastante en el diseño de las reformas, o sea, nos involucramos mucho en muchísimas áreas. Y además esta tarea de estos 3 años y medio que llevamos ahora de este gobierno, que por primera vez fui al Parlamento, al Senado, también me ha obligado a estudiar y aprender de más temas, ¿no? Yo integro, además de la Comisión de Hacienda, que era bastante de cajón, la Comisión de Relaciones Exteriores, la Comisión de Transporte, la Comisión de Defensa, la Comisión de Seguridad y Convivencia, la Comisión de Inteligencia del Estado. O sea, son áreas aún más amplias en que, bueno, uno ha tenido que ir involucrándose, aprendiendo. Por lo tanto, sí, a la pregunta que usted hace, siento que tengo un buen panorama en profundidad de un inmenso abanico de tareas de gobierno, que no, obviamente mi expertise original, mi énfasis original era en la gestión económica, pero yo hoy me siento con una visión muchísimo más amplia en tantos temas, ¿verdad?, que son en última instancia los que tiene que priorizar todo gobierno. Y al haber estado los dos lados del mostrador, y sobre todo ahora que tiene que controlar, ¿cómo ve la situación macroeconómica? Bien, en primer lugar, saludable proceso democrático que tiene el Uruguay, que podemos alternar en gobierno y oposición los partidos políticos de acuerdo a lo que la gente mandata. Y creo que eso se hace razonablemente. Obviamente ahora en un rol de oposición estamos también con la responsabilidad del Contralor, y de hecho creo que en general lo ejercemos. La situación macroeconómica hoy está compleja, hasta hace un año que hay una situación de muy bajo crecimiento, casi diría de cierto estancamiento, por un montón de factores, algunos de política, otros de condicionantes externos, como siempre tiene la economía uruguaya, ¿sí? No es la primera vez que hay shocks externos en el Uruguay. La pandemia fue un factor importante, algunos procesos inflacionarios en el mundo también. Nosotros en 2008-2009 tuvimos la crisis financiera internacional más grande desde la década del 30. O sea, siempre hay shocks fuertes que uno tiene que estar preparado para administrar, porque siempre nos van a impactar. Ahora se agrega también el tema de la sequía. Siempre nos van a impactar como país de una economía pequeña y que necesariamente tiene que estar inserto en el mundo. Nosotros dependemos del mundo para vender, para comprar, para las inversiones, para el financiamiento, para el intercambio poblacional, para el intercambio cultural. Entonces, bueno, tenemos vuelvo a decir, una economía que por factores de políticas y por factores exógenos, decimos los economistas, externos, está prácticamente estancada hace un año. Y eso ha llevado a que, bueno, algunos resultados complejos, ¿no? Tenemos temas de desempleo o de precariedad en el empleo, en un contexto de salarios más bajos, de jubilaciones más bajas, de más incertidumbre en el mundo del trabajo por el desarrollo tecnológico, ni que hablar que profundizadas por la situación de Argentina, que como pega primero en los departamentos de frontera, pero ya está pegando más allá de la frontera. Están yendo 150.000 uruguayos por fin de semana prácticamente a Argentina. Una situación argentina que lamentablemente no se vislumbra un reordenamiento en un plazo corto
gane quien gane la elección y que tiene desórdenes macroeconómicos, distorsiones en los mercados, una situación social muy compleja con 40% de pobreza, etcétera. Y todo eso va a repercutir acá. Ya está repercutiendo. Saquemos lo exógeno. Sí. Vayamos a lo otro. Pero hacemos una pausa, Con la mucho primera, gusto. y continuamos dialogando con el senador Vergara. Continuamos dialogando con el senador Mario Vergara. Vergara, en los libros, ¿es lo mismo que en la realidad? Todo eso que ha enseñado durante tanto tiempo y después cuando hubo que ponerlo en práctica. Los libros, entre comillas, los modelos, ayudan a pensar, pero son simplificaciones de la realidad. La realidad es bastante más compleja, ya sea tomando estrictamente lo económico y mucho más cuando uno ve desde la política económica, que no es solo economía, es política económica, o sea, también tiene un componente de interacción política que no hay que interpretar como interferencia, que a veces eso se hacía años atrás, ¿no? Como que la economía fuera una cosa ahí, un tótem con reglas propias y que no había que interferir en la política. No, no. La política económica es política y hay que entender cómo son los mecanismos políticos para poder implementar medidas, reformas, lo que fuera, que siempre están reacomodando intereses, siempre están en el juego de un balance de poder, siempre están en una lógica de juego político. Es muy complejo. Obviamente ha habido desarrollos después en la economía que incorporan esto, pero lo hace muy atractivo. Yo toda mi vida a mí me interesó estudiar economía y la política. Y por lo tanto, para mí es una combinación que me gratifica mucho estar por dentro porque es capaz de aunar los dos intereses más importantes quizá que generé. Y hay dos bibliotecas, porque usted dice el país está prácticamente estancado, la economía del país. Sin embargo, el gobierno dice que hemos crecido todos. No, se creció el año pasado, que era también rebote de los años anteriores, que se había caído mucho durante la pandemia, pero ahora yo me refiero a las cifras oficiales. Las cifras oficiales dan que en el segundo semestre del año pasado prácticamente el crecimiento fue chato, fue cero. Tuvimos un poco de crecimiento en el primer semestre que ya cayó en el segundo. En el segundo era lógico además que cayera porque ahí teníamos un impacto muy directo de la sequía en la producción agropecuaria. Y también en que había sido en los años anteriores el motor de ese crecimiento, un aumento muy fuerte de las exportaciones. Se habían dado circunstancias climáticas y de producción agropecuaria muy favorables, tuvimos cosechas muy fuertes, con precios muy altos a nivel internacional de las cosas que nosotros vendemos y con mucha demanda de nuestros productos. Y bueno, este año con la sequía en donde la producción agropecuaria realmente sufrió, se habla que por ejemplo en materia de soja se ha plantado la tercera parte de lo que se había plantado el año anterior, con precios internacionales que se moderaron, como era previsible, y también con, hay que decirlo, con un atraso cambiario, con un valor del dólar que está en el subsuelo, ¿no? Tenemos el atraso cambiario más grande del siglo XXI. ¿Usted a qué lo atribuye ese atraso cambiario? Porque el presidente de la República dice es por el éxito, porque hay más inversiones y porque hay más exportaciones. Ha habido periodos en donde hubo mucho más ingreso de dólares al país que en este periodo. Yo recuerdo, hablábamos recién de la crisis financiera internacional, 2008-2009, después hubo otra crisis en Europa, 2011.
en donde la cantidad de dólares en el mundo se multiplicó por 4. Y las tasas de interés en el mundo eran 0, con lo cual nos inundaban de dólares. Además del tema de las exportaciones y de récords absolutos de turismo. O sea, realmente había ingresos brutales de dólares. Y nosotros, había una presión a la baja del dólar, sí. Un país que crecía fuerte, sí. Y bueno, pero administrábamos eso. Nos preocupaba la inflación, nos preocupaba la estabilidad financiera, nos preocupaba la competitividad. Y por eso manejábamos, sí, la política monetaria, pero también teníamos siempre un ojo en el tipo de cambio. Y de hecho interveníamos en el mercado cambiario para sostener el dólar. Cuando se iba muy abajo, se desalineaba para abajo, y también cuando se iba muy rápido para arriba. El Banco Central generó de esa manera una espalda financiera muy grande. Tiene 16.000 millones de dólares, administra 16.000 millones de dólares de reservas. Tiene la espalda para intervenir en un mercadito cambiario que es chiquito, que con muy poco dinero se puede impactar. Hoy el éxito, entre comillas, es más relativo, porque ya decimos, este año en materia de exportaciones han caído muchísimo por el tema de la sequía, que los precios están más bajos, que el dólar está más bajo, que el tema Argentina está impactando. Hoy leía que quizá este sea el primer año en mucho tiempo que lo que entra por turismo sea menor que lo que sale por turismo. O sea que es un dato muy fuerte, porque el turismo era el principal rubro tomado individualmente, el principal rubro de exportación, que es exportación de servicios turísticos del Uruguay. Tanto que se decía la industria sin chimenea. Exacto. Entonces tampoco está entrando mucho dólar por el lado turístico. No parece haber flujos financieros como había en aquel momento, entre otras cosas porque en el mundo las tasas de interés ya no son 0, ya son el 5%. Sí. Puede venir un poco, pero mucho menos que antes. O sea, yo creo que más bien su forma de ponerlo, yo lo entiendo, al presidente que procura ponerlo en esos términos, le estaba hablando a los exportadores. O sea, que le estaba hablando a aquellos que realmente sufren un dólar tan deprimido. En lo que sí, yo lo escuché porque estaba justo en esa celebración de la Unión de Exportadores. Yo le escuché decir que, bueno, es fruto de nuestro éxito, pero sabemos que el dólar está bajo, digamos, pero la caja de herramientas es limitada, dijo, como diciendo, es poco lo que podemos hacer. Y en ese punto claramente discrepamos. No se precisa demasiada caja de herramientas. Con una herramienta es suficiente, que es la de intervenir en el mercado cambiario, ayudar a que el dólar, que hace un año y pico estaba a 43 pesos y está a 38, se sostenga mejor y que se dé la señal de que se va a estar cuidando eso. Hoy no solamente hace casi 2 años que el Banco Central no interviene en el mercado y además da en su discurso la señal de que no le importa, de que mira para el costado, que el mercado cambiario resuelva por sí solo. Es un error de política económica. ¿Y la incidencia de este tema en cuanto a lo que es la inflación? Mira, el otro día que estuvo el equipo económico en la discusión de la rendición de cuentas y estos temas obviamente afloraron. Y el presidente del Banco Central obviamente reivindicaba la baja de inflación. Pero también, y como hubo alguien que le planteó que ni siquiera éramos de la oposición, hubo legisladores oficialistas duros con este tema, planteando, por ejemplo, que bueno, sí, la inflación también es por la brutal baja del dólar. Y él dice, no, la baja del dólar incide poco. Si incide poco para abajo, también debe incidir poco para arriba. O sea que los propios modelos del Banco Central en su informe de política monetaria indican que el dólar está atrasado 12-15%. Esa corrección no tendría un gran impacto en los niveles inflacionarios. Los uruguayos estamos habituados a tomar decisiones con inflaciones del 5, 6, 7%. Hoy está en 4 y pico. Si en vez de 4 y pico estuviera en 5 y algo, creo que no afectaría ninguna decisión económica,
pero sí estaría contribuyendo a una mejor competitividad de la producción uruguaya y del empleo de los uruguayos. Brevemente. Trataré. Sí, le hablo desde la ignorancia directamente. ¿Cómo se le explica, no al mercado en sí, sino a la gente común, al trabajador, cuál es la importancia de este atraso cambiario? ¿Cuánto le puede afectar? Y bueno, si se dificultan, por ejemplo, las exportaciones, que lo que se exporta es trabajo uruguayo, y se facilitan y abaratan las importaciones, que en lo inmediato la gente puede decir, bueno, compro alguna cosa más barata. Más o menos porque hay una gama de intermediarios en el medio que hace que esa baja no se traslade tan fácilmente, ¿no? El tema es que eso afecta a la producción uruguaya. Y a la corta o a la mediana, la afectación de la producción afecta al empleo, afecta a los salarios, afecta a los ingresos de la población. Fíjese lo que está pasando, para poner una caricatura, en la frontera. En la frontera la gente genuinamente tiene el incentivo de cruzar el río, aprovechar los precios bajos de la gastronomía, de los combustibles, de los artículos de limpieza, de los artículos de farmacia. Sí, se entiende. Ahora, cuando eso se hace de manera sistemática y masiva, está claro que eso está generando problemas. En Artigas, en Salto, en Paysandú, en Río Negro. Son los departamentos por lejos de mayor tasa de desempleo del país. Tenemos tasas de desempleo del 8 y algo a nivel general, y acá estamos hablando del 11, del 12, del 13%. O sea, a la corta tenés un desempleo mucho más grande, problemas de ingresos para la gente y problemas para los comercios, los servicios. La mayoría son pequeñas, medianas empresas que están tecleando o directamente cerrando. Entonces, a veces el beneficio inmediato de poder comprar algo más barato puede terminar en que haya pérdida de empleo, pérdida de ingresos, pérdida de bienestar, más pobreza. Aprovechamos al profesor. Hacemos una breve pausa y continuamos dialogando con Mario Vergara. Continuamos dialogando con Mario Vergara. Vergara, tengo deudas en dólares. Claro. ¿Qué quiere decir? No hay picando un así. tipo de cambio, un dólar, que les convenga a todo el mundo. El que vende en dólares, el que cobra en dólares quiere un dólar alto, el que compra en dólares o debe en dólares quiere un dólar bajo. Está claro. La economía te lleva a que hay un rango en el movimiento del tipo de cambio, en el valor del dólar, un poco más o un poco menos, que es lo que sentimos o evaluamos a través de un montón de consideraciones como valores razonables. Lo que hay que impedir es lo que llamamos desalineamiento, irse muy abajo o irse muy arriba. Porque en el Uruguay no debe haber nada más que genere más susto que un dólar que se va para las nubes, ¿verdad? Entonces, en los dos márgenes, el Banco Central tiene la capacidad de incidir y suavizar eso, suavizar la fluctuación y mantener el dólar dentro de determinado rango. Un criterio que nosotros teníamos cuando estábamos en el gobierno es mirar qué pasaba con el dólar en el mundo y más o menos acompañar la evolución del dólar en el mundo. El año pasado, hasta el mes de octubre, el dólar subía, subía, subía y subía. Y en Uruguay bajaba, 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 bajaba. O sea, esa fue la etapa del gran desalineamiento que después no se achicó porque el dólar empezó a caer en el mundo un poco y acá también. Después se estabilizó, en fin. Y probablemente en el futuro, no sabemos, depende de muchísimas variables, pero si volviera a subir acá tendría que acompañarlo. Pero ya el punto de partida es distinto. Entonces, nosotros creemos que en eso hay un error de política económica. ¿Y qué precio le pone al dólar a fin de año? Justamente hay rangos para las cosas, pero yo pongo como referencia
lo que dan los modelos del propio Banco Central. Si se plantea un atraso de 12, 15%, bueno, creo que el dólar al menos debería estar un 12% más alto de lo que está hoy. ¿Habla de estos temas en la campaña ahora? Está Sí. recorriendo el país, ¿verdad? Sí, claro. Es imposible no hablar. Cuando uno recorre el país, va a los departamentos del litoral y la situación, en muchos casos, es desesperante. Los centros comerciales, los centros industriales, productores agropecuarios. Claro que sí, claro que sí. Ojo, yo lo hago también porque creo que hay que ser intelectualmente honesto, aclarando que no hay forma, no hay una batería de medidas que pueda tomar el gobierno que emparde la situación argentina. Argentina es un nivel de distorsión. Digo distorsión y no solo a barato, porque hay cosas que están muy baratas, lo que hablamos hoy. Hay cosas que no, que están más o menos igual que acá. Ropa, calzado, cosas importadas. Y hay cosas más caras. El otro día estuve, la semana pasada, en Salta y Paysandú y me decían que iban los argentinos a Salta y Paysandú a comprar neumáticos, por ejemplo. Insólito, sí, ¿no? Tuvieron una crisis también ahí, ¿no? No, y lo que muestra es el grado de distorsión que tiene la economía argentina, que es imposible de empardar. Entonces el gobierno tiene que tomar medidas más en clave paliativa, ayudar para que la cosa no... Porque vuelvo a decir, el horizonte no es corto. Gane quien gane, esto no se resuelve en 3 días. Entonces, medidas tributarias, de bajar los impuestos al combustible, de bajar el IVA en algunas cosas, está bien. De dar subsidios a la gente en situación de pobreza, está bien, eso hay que ampliarlo, porque hay gente que no está técnicamente en la pobreza, pero está muy vulnerable. La baja de aportes patronales, que el gobierno la promueve para las empresas que tomen nuevos trabajadores. Basta ir un rato por Salto, Paysandú, Artigas, y saber que las empresas no están pensando en tomar nuevos trabajadores. Están viendo cómo no cierran, cómo no despiden gente, cómo no mandan gente de seguro de paro. Ahí habría que reformular esa medida. Pero, reitero, en carácter de paliativos, de ayudar a sostener, porque lo de Argentina no es compensable con medidas de gobierno. Le cambio el tema, porque también me imagino que de esto le preguntarán continuamente. ¿Qué posición, por más que la conocemos, tiene usted, pero qué posición espera del Frente Amplio con respecto a este plebiscito que proponen desde el PIT-CNT por la reforma de la Seguridad Social? Bien, primero hay que contextualizar de que todo el Frente Amplio comparte la necesidad, comparte con el movimiento sindical la necesidad de revertir una ley injusta. Una ley injusta porque toda la carga de la reforma recae en los hombros de los trabajadores y las trabajadoras, y más nadie. Se dice que es un problema de todos, pero los únicos que están llamados a donar sangre son los trabajadores. Y también es injusta porque consolida por mucho tiempo enormes desigualdades que hay entre las distintas cajas, entre los distintos institutos de seguridad social. ¿Esas cosas hay que revertirlas? Sí. En lo que sí tenemos visiones distintas dentro del Frente Amplio es en el camino. El Frente Amplio ha definido un camino que es, primero, para revertir una ley, es necesario un cambio en la constelación política. O sea, tiene que ganar el Frente Amplio, el gobierno, y el camino del diálogo, llamar a un diálogo político, social, un diálogo nacional, para generar una ley más justa y revertir esta injusticia que se votó durante este gobierno. Usted apela a la ley porque una ley se combate con otra ley. Exacto. El camino es política y marco legislativo, marco legal. Una ley mala se corrige, se modifica, se deroga con una ley buena. Y una ley dialogada. ¿Hay tiempo para eso? Sí, hay tiempo. La inmensa mayoría de los impactos de la reforma jubilatoria vienen en 8, 10, 15 años. Algunas cosas no. Un par de cosas habría que legislar inmediatamente que tienen que ver con pensiones a la viudez y sobre todo la asistencia a las personas en situación de discapacidad. Pero el resto de los impactos viene en el largo plazo, hay tiempo para corregir. Nosotros pensamos que hay que hacerlo por esa vía, la del diálogo, la del proceso político y la del proceso legislativo. El PIT-CNT lo que propone es un plebiscito, esta ley no se puede refrendar, no puede ir a referéndum, entonces lo que se propone es poner un plebiscito para colocar en la Constitución
algunos aspectos concretos. La edad mínima jubilatoria, la jubilación mínima y la erradicación del ahorro individual, del pilar de ahorro individual, que también obviamente implica la erradicación de las AFAP. Que no es solamente para seguridad social de lo que es el BPS, sino también aplica a las otras cajas, menos la militar. Exacto, es más, además consolida todo, porque como plantea que los derechos se mantienen, también se mantienen las enormes desigualdades que hay, por ejemplo, entre el servicio de pensiones y retiros militares y el régimen general, por ejemplo. Pero en todo caso, nosotros discrepamos con la forma, en primer lugar, en cuanto a entender que la Constitución, entendemos que no va en la Constitución esto, que va en las leyes. Son aspectos muy específicos, la edad mínima jubilatoria, la definición de la jubilación mínima, son cosas que no corresponden a nuestra visión de que vayan en la Constitución. Esto hay que revertirlo por ley. La Constitución es una institución, el acuerdo máximo que tenemos los uruguayos, las uruguayas, para ordenar nuestra convivencia. Ahí no van las cosas específicas. Esto mismo que digo para esto, lo digo también para el otro plebiscito que anda en la vuelta, el de Cabildo Abierto, que poco menos que procura poner una tasa de interés en la Constitución. Una cosa disparatada. Pero bueno. Por las deudas, ¿no? Por el tema de deudores. También, además de esa cuestión conceptual, nosotros también tenemos una visión crítica de algunos contenidos de la papeleta. Sobre todo la que implica la eliminación de las cuentas individuales. Esto que apareció en el año 96, en la reforma anterior, que es el dinero que administran las AFAP, no pertenecen a las AFAP, administran las AFAP, pertenecen a los trabajadores. Más de 1,5 millones de trabajadores y trabajadoras tienen su cuenta con nombre y apellido, con esa parte del ahorro jubilatorio que les pertenece. Fíjese, tanto les pertenece que en el medio de la crisis del 2002, cuando todo gobierno en medio de la crisis está desesperado por echar mano a las cajas que tiene a disposición, no se tocaron estos fondos. En el pasado, como esta plata se confundía con los dineros del Estado, se tomaban en las crisis y desaparecían. Acá no, estábamos todos mirando para arriba, esperando el avioncito que trajera la plata del FMI, ¿se acuerda? Bueno, a nadie se le ocurrió decir, pará, acá hay un montón de plata, ¿por qué no echamos mano a esto? Y bueno, porque tiene nombre y apellido, le pertenece a tal trabajador, tal trabajadora. Y hoy es mucho dinero eso, son 22.000 millones de dólares, la tercera parte del Producto Interno Bruto. Y eso está planteado en la papeleta, eliminar las cuentas individuales, volcar todo ese dinero a un fideicomiso, un fondo común, a ser administrado por algún organismo estatal y usado para un régimen de reparto de jubilaciones que claramente es deficitario y va a seguir siendo deficitario en el futuro. Entonces nosotros no compartimos eso, porque lo que sí compartimos, y le pido un minuto adicional para esto, son las bases programáticas del Frente Amplio. En los programas que el Frente Amplio puso a consideración de la ciudadanía en los gobiernos anteriores, no estaba la erradicación de las AFAP y mucho menos la eliminación del pilar de ahorro individual. Sí, los 15 años de gobierno no se tocaron. Claro, estaba el combate al lucro y nosotros hicimos bajar las comisiones de AFAP, tenemos que seguir en ese proceso, ver cuánto cobra también el Banco de Seguros a la hora de servir la jubilación, en fin. Pero no estaba la erradicación de AFAP. Y en las bases programáticas que ahora el Frente Amplio aprobó como un borrador en un plenario y ahora está a discusión de toda la estructura y que apuntamos a aprobar en el Congreso del mes de diciembre, no solamente no está la eliminación de AFAP, sino que se habla de promover un sistema de seguridad social con 3 pilares. Un pilar solidario, o sea, una especie de renta básica para todas las personas mayores de determinada edad, independientemente de su peripecia laboral, es una cosa solidaria. Un régimen de reparto, ahí sí, contributivo, en función de los años que uno aportó, etcétera. Y un régimen de ahorro individual, de capitalización individual, de cuentas personales. O sea, las propias bases programáticas del Frente Amplio plantean un sistema
de varios pilares, lo cual es contradictorio. Entonces lo que plantea la papeleta de eliminar el pilar de ahorro individual, ir nuevamente a un único pilar de reparto que lamentablemente ya quebró décadas atrás, y por lo tanto lo que está en la papeleta contradice lo planteado en las bases programáticas del Frente Amplio. Y en ese marco, ¿por qué no se rechaza directamente y se habla de dejar en libertad de acción? Bueno, porque genuinamente el Frente Amplio, usted bien sabe, es un abanico de perspectivas, de visiones, de sensibilidades que hemos convivido 52 años. ¿Se acuerda cuando se creó el Frente Amplio allá en el 71? Se hablaba de que era un frente que iban desde cristianos hasta marxistas, ¿verdad? Bueno, seguimos teniendo una diversidad importante, condicionada siempre por la unidad de acción, sin duda, y por el Frente Amplismo y el programa. Por lo tanto, es entendible que haya sectores dentro del Frente Amplio que piensen que el camino del plebiscito es un camino conveniente. Nosotros priorizamos la unidad en el Frente Amplio. También priorizamos los contenidos programáticos y la responsabilidad que tiene que tener la mayor fuerza política del país. Por eso nosotros aspiramos a que el Frente no decida acompañar el plebiscito, que se reafirme en que el camino del Frente es el del diálogo nacional, pero no descartamos otorgar esa libertad de acción a los sectores que entiendan que el plebiscito es el camino conveniente. Hacemos una breve pausa y continuamos dialogando con Mario Vergara. Entramos en el último bloque de Perspectiva Real. Vergara, ala sereñista. Cuando uno ve el espectro, usted decía, el Frente es un gran abanico, que hay de todo, de todas formas, ¿no? Claro. Usted pertenece al ala serenista. Sin duda. ¿Qué recuerdos tiene para la gente joven de Líder Sereni? Es muy difícil transmitir eso, ¿no? O sea, Sereni fue el gran líder desde la creación del Frente hasta los 90, el gran líder del Frente Amplio con su visión, con su rol durante la dictadura y a la salida de la dictadura, con su rol de cohesión en el inicio del Frente. Yo creo que nadie tiene el monopolio del sereñismo. Ojalá haya mucho sereñismo en todo el Frente Amplio y fuera del Frente Amplio, y creo que lo hay. Entonces cada uno tiene el derecho a tener su propia versión del sereñismo, como quizás lo tengan del vallismo, o del wilsonismo, sí, o del artiguismo. Para mí Sereni es en primer lugar valores, es ética, es coraje político. Vaya si Sereni emitió opiniones cuando no eran cómodas, pero basados en sus convicciones. Es perspectiva estratégica, visión estratégica, siempre medir lo que uno hace pensando, como él decía, en qué iba a pasar en la mañana siguiente. Es diálogo, es búsqueda de acuerdo. Él decía, acá tenemos posiciones ideológicas, filosóficas, políticas diferentes. Y sobre todas esas cosas podremos discutir y demás. Ahora hay algunas cosas que es necesario que el Uruguay tenga políticas de largo plazo, él llamaba políticas de Estado. Para eso hay que dialogar con cabeza abierta, con humildad, cosa que nos faltó un poco en los gobiernos anteriores. Y Sereni siempre decía, siempre hay que estar pronto para escuchar, para entender qué parte de verdad tiene el otro. Entonces yo creo que ética, coraje político, perspectiva estratégica, capacidad de diálogo, para mí eso define en buena medida el sereñismo. Y que en esa capacidad de diálogo un hombre de palabra, ¿no? Y cuando no se le respetó su palabra que él empeñó, se fue. Exacto. Él no estaba aferrado a ningún cargo, ni siquiera al que seguramente más amaba, que era la presidencia del Frente Amplio.
y cuando él sintió que él ya no representaba a las mayorías dentro del Frente Amplio, dio el paso al costado, pero no se fue a la casa. Seregni se va de la presidencia del Frente Amplio con la convicción de que el Frente Amplio iba a ganar el gobierno en algún momento y que tenía que llegar preparado para gobernar. Por eso, apenas salió de la presidencia del Frente Amplio, que fue un momento doloroso para el Frente Amplio, creó un centro de estudios estratégicos para poner sobre la mesa, con más independencia, poner sobre la mesa los grandes temas nacionales para discutirlo en esta clave, con todo el espectro político, en clave de búsqueda de acuerdos, de temas que deberíamos tener políticas de Estado y dedicarnos a pelearnos por las demás cosas. ¿Y usted interpreta, entiende que interpreta usted, su grupo, con Asamblea de Uruguay, esa ala sereñista? Y sentimos que sí, o sea, nosotros reivindicamos nuestra pertenencia al sereñismo, esta visión del sereñismo, no es en oposición a nadie, pero tenemos el derecho de hacerlo. A veces se va un poco a las caricaturas y a veces las etiquetas ayudan, ¿no? Ayudan en la medida que no sustituyan los contenidos, pero en la última elección del Frente Amplio, en la interna, que fue en diciembre del año 21, cuando emerge Fernando Pereira como presidente de la fuerza política, en esa interna, en que participaron 120.000 personas, hubo 3 grandes bloques dentro de esa interna. El que está alrededor del Partido Comunista, del MPP y de convocatoria sereñista. Con votaciones muy cercanas, 23, 21, 18. Nosotros como convocatoria, bueno, lo integra Fuerza Renovadora, que es nuestro espacio, Asamblea Uruguay, de Danilo Astori, Plataforma, del contador Álvaro García, el Partido Demócrata Cristiano, lo integran también Magnolia, lo integran grupos departamentales, lo integra Claveles Rojos, Usina, que son compañeros que vienen del Partido Socialista, en fin, es todo un abanico, ¿sí? Me estoy olvidando obviamente, Movimiento Cristiano, en fin, todo un abanico de sectores nacionales y departamentales que tenemos en consonancia, que tenemos en sintonía la visión de cómo ver la política y cómo actuar en política. Estamos muy cómodos en esa alianza y vamos tomando las decisiones políticas. Una que tomamos recientemente fue que así como el Partido Comunista y sus aliados y el Partido Socialista van a tener una precandidatura, así como el MPP va a tener su precandidatura, bueno, Convocatoria Sereñista también debía tener una precandidatura, que tengo el orgullo de que recae en mi persona, porque ese abanico de visiones, de sensibilidades, de perspectivas, tiene que reflejarse también en el terreno electoral. El Frente Amplio tiene bases programáticas. Exacto. Pero 3 candidatos. ¿Cuál es la diferencia? O 4, porque también está planteada la candidatura del intendente de Salto. ¿Cuál es la diferencia? Las bases programáticas son una Biblia, primero. O sea, es de las cosas sobre las cuales no deberíamos apartarnos. Por eso ponemos este enfoque con el tema del plebiscito. Sí, Tabaré Vázquez decía que gobernaba con 2 Biblias, la Constitución y el programa. Es un programa común, de orientaciones comunes que todos estamos de acuerdo. A partir de eso, que es uno de los ejes de la unidad del Frente Amplio, el programa. Pero el programa no es todo, no abarca todo, ni con el detalle, o sea, deja un margen claro para que después los distintos espacios del Frente puedan tener sus énfasis, sus prioridades, el diseño de las políticas. O sea, el programa es fundamental, da las orientaciones en las que todos vamos a estar de acuerdo y vamos a respetar. Pero eso da el margen para que Yamandú, Carolina, Andrés Lima o quien habla puedan tener su impronta, también sus prioridades, sus formas de gobernar con más profundidad, con más transparencia, con más equipos, en fin. Cada uno tendrá su perfil en ese espacio, respetando el programa único que tiene el Frente Amplio. ¿Y cuál es el perfil? ¿Cuál es la diferencia o el perfil entre votar a Carolina, votar a o votarlo a usted? Bueno, nosotros trasladamos lo que sentimos son nuestros aspectos más potentes, no en oposición a los otros compañeros que harán lo propio, ¿verdad? Nosotros creemos que nuestra precandidatura, en primer lugar, contribuye a un objetivo central,
que es que el Frente Amplio vuelva a ganar y vuelva a gobernar el Uruguay. Creemos que esa es la primera necesidad de este país, para la cual sin duda trabajamos y creemos que esta precandidatura contribuye. En segundo lugar, marcamos nuestra impronta. Hoy hablábamos hace un rato, en lo personal, uno tiene un marco muy amplio de temas con los cuales hemos estado relacionados, trabajando, reformando, legislando, un abanico muy amplio de temas, en profundidad. Entonces, una de las cosas que ofrecemos es profundidad en los temas. Pero no es un tema individual, que eso es lo otro, es un tema de equipos. Nosotros tenemos en convocatoria equipos probados en los gobiernos anteriores, con nuevos compañeros también, con muchos jóvenes, que se van especializando también en todos estos temas y que son los asesores que hoy tiene el Frente Amplio y tenemos nosotros en la actividad parlamentaria, por ejemplo, y en la actividad política. O sea, profundidad en los temas, equipos de trabajo y transparencia. Creemos que tenemos que profundizar enormemente la transparencia de cómo se proveen los bienes y servicios públicos, de cómo se gestionan los organismos. Entonces, esos son, si me preguntás, 3 claves: transparencia, profundidad en los temas, equipos de trabajo. Hay quienes dicen que a la coalición se le gana entrando los votos de centro. ¿Ustedes entienden que puede captar por ese lado? Bueno, los analistas políticos, cuando perdió el Frente Amplio, decían, mira, el Frente, más allá de muchos cortes, ¿no? Sí. Mujeres, interior, jóvenes, etcétera, en general coincidían en que el Frente perdió caudal electoral. En los sectores vulnerados de la sociedad, históricamente quizás votaban al MPP, al Partido Comunista, distintos sectores del Frente Amplio, que fueron seducidos por se acabó el recreo de Maní, que fue un bluff, claramente. Ahí perdimos. Y después también perdimos más por el centro político, las capas medias, que fueron seducidos por los planteamientos quizá de los 135 liceos de Talvi o los planteamientos del wilsonismo. Entonces sí, yo creo que como todo eso quedó claro que no se cumplió, que eran eslóganes, como el tema de la seguridad, que era un eslogan, yo creo que el Frente Amplio todo tiene que volver al diálogo con todos esos sectores sociales. Y creemos que Convocatoria Serenista es parte de ese Frente Amplio que va a ir al diálogo con toda la sociedad uruguaya, a volver a enamorar, a volver a convencer, a volver a mostrar por qué el Frente Amplio tiene que volver a gobernar. Y no vamos a prometerle varitas mágicas, medidas mágicas, resolución de temas inmediatos a la gente, porque está claro que así no se resuelven las cosas y sería hacer demagogia, sería prometer lo que no es factible cumplir, como lamentablemente se hizo en la campaña anterior por parte de la oposición. Vergara, quedan muchísimos temas más para hablar, ¿no? Claro. No hablamos ni del 1%, pero seguramente más adelante vamos a volver a conversar en esto de la precandidatura antes de las internas. Gusto. Claro que sí. Poder dialogar. Creo obsequiarle este libro, es Lucrosa Blue del Uruguay, lo patrocinó de Carlos Muse, a usted que le gusta algo de arte, ¿no? Sin duda, sin duda. Paso y miro a ver, sistemáticamente por el atelier de Muse ahí en Canelones, muy bien iluminado, con obras enormes además, en su trabajo abstracto, ¿verdad? Uh-huh. Yo soy muy admirador y muy fanático de las artes plásticas en Uruguay. De hecho, me interesa, voy a los museos, voy a muestras, voy a atelier, me relaciono con artistas, con pintores y escultores primordialmente, porque es algo que me gratifica enormemente. Yo era un completo ignorante de todo esto y mi experiencia en el exterior, cuando me tocó ir a estudiar al exterior, aproveché un poco también para viajar, y después cuando viajaba también por razones de gobierno, bueno, recorría museos. Uno va incorporando una sensibilidad, aprendiendo, y bueno, es de las cosas que sí fui desarrollando después, y por lo tanto aprecio enormemente el arte uruguayo. Y bueno, así que perdé cuidado, que valoro muchísimo esto, y veo además que el artista, Carlos Muse, me lo dedicó expresamente. Así que muchísimas gracias a Muse,
Y bueno, y un poco también el impulso al arte, a las artes plásticas y a las artes y la cultura en general en el Uruguay, que hacemos cosas muy buenas, muy lindas, muy interesantes, muy formativas de valores en nuestro país, que creo que está a disposición de todos los uruguayos y uruguayas. Sin duda. Vergara, muchas gracias de nuevo. El gusto fue mío. Nosotros en 7 días estamos en Perspectiva Real.